El sueño más deseado por el hombre ha sido acceder a una libertad sin límites, una libertad absoluta. Por ello, Sartre comenzó por rechazar toda determinación, ya fueran las determinaciones conceptuales del propio intelecto, entendidas como determinaciones procedentes del mundo externo, o cualquier otro tipo de coacciones contrarias a la libertad. Hay que comenzar por indicar algunos de los fundamentos filosóficos básicos de la filosofía de Sartre respecto de la libertad. En primer lugar, para Sartre, es importante considerar que la libertad no tenga ningún condicionamiento, ni de tipo esencial, ni de tipo racional, pues cualquier condición limita la libertad, y Sartre estaba buscando una libertad absoluta, sin límites impuestos desde fuera de uno mismo. Así es como el hombre se convierte en un ser autónomo, se otorga sus propias leyes, valores, lenguaje, depende de sus propios impulsos y deseos, muchas veces más fuerte que su propia decisión. Pero para ser totalmente libre de determinaciones, lo primero que Sartre debe abolir es la propia esencia. Pues, un hombre que procede de nada, sin procedencia, sin esencia que le limite, debe ser capaz de crearse a sí mismo o capaz de cambiar su propia realidad, su condición, incluso, decidir sobre su existencia. Por eso, para Sartre, la existencia precede a la esencia, pues de este modo previene a la libertad de ser determinada por su esencia, ya que si la realidad humana estuviera definida y pensada de antemano, ¿qué le quedaría al hombre por decidir, y qué imposiciones externas recibiría el hombre? Solo la existencia puede proyectarse fácticamente en el mundo por la propia decisión del hombre, todo depende de él. Todo lo que el hombre hace en el mundo, todo lo que proyecta, todo lo que vive es decisión suya, porque no está definido de antemano. Sartre nos ofrece así la auténtica existencia inequívoca, el camino de la autenticidad que conduce al fundamento antropológico. Para Sartre, existir auténticamente significa reconocer que el hombre tiene que inventar su propia identidad a través de sus libres decisiones y acciones. En este sentido, se comprende también que en Sartre la negación de Dios es un presupuesto necesario para la afirmación de la libertad en el hombre. Aunque Sartre advierte que la irreligiosidad no es fundamental en su pensamiento, su ontología es un intento de explicar las secuelas que se derivan de una existencia en tales condiciones de desamparo y hostilidad. En consecuencia, siguiendo a Nietzsche, ha tenido que seguir las implicaciones de la anunciada muerte de Dios. Sea de una manera o de otra, la libertad absoluta acaba siendo una utopía que termina, antes o después, con la muerte, como algo propio de la condición humana finita. No obstante, la condición finita del ser humano tropieza con los sueños utópicos y reiterativos al pensar que el poder de la ciencia y la técnica darán al hombre una libertad absoluta sobre sí mismo y sobre el mundo. Pero para lograr esto, a Sartre no le ha hecho falta recurrir a los poderes fácticos, sino que ha preferido que el hombre sea libre desde el principio del existir. La problemática de la libertad pone de nuevo en evidencia la importancia de esta cuestión central de la antropología filosófica, ya que la libertad es necesaria para encontrarse el hombre a sí mismo, abierto a múltiples posibilidades. Ahora bien, el punto de partida del pensamiento de Sartre es antropocéntrico. La directriz de su investigación se manifiesta con claridad en su expresión: el hombre es el único ser que se cuestiona su ser. Este es el centro que determina y dirige su pensamiento, ya que la conciencia es la que posibilita este cuestionamiento del propio ser. De este modo, otorga la primacía a la conciencia o subjetividad como punto de partida de su pensamiento. Esta libertad absoluta, a la que apuntan Sartre y otros pensadores, llega a su total plenitud en el nivel más bajo de conocimiento, es decir, en un estado precognitivo, pues cuando la conciencia se encarna en el hombre, irrumpe en una situación limitadora desde la que debe proyectarse y reconocer sus propios límites. Para Sartre, el hombre, no el ser, ocupa el centro de la existencia. Por tanto, el significado de las cosas no es dado por el ser, sino por una invención del individuo humano. Los fundamentos de esta existencia humana son la suma de cada acto de elección libre realizada por cada individuo. El yo existo es la realidad inmediata e inobjetable del fundamento, del origen. La autoexperiencia de la existencia es un pensar desde el existir como experiencia. Por eso, para Sartre, la toma de conciencia de mi propia existencia o de mi existir es punto de partida del pensamiento. Desde esta perspectiva, se puede decir que Sartre avanzó más que Descartes después de la fundamentación del pensar cartesiano. La diferencia entre Sartre y Descartes es que la conciencia sartreana mira al mundo, no solo a sí mismo, y debe operar en el mismo. Todo esto nos indica el interés de Sartre por destacar la soberanía e independencia de la conciencia respecto del fenómeno o realidad, aunque al mismo tiempo,
permite que la conciencia pueda concordar con la realidad más pragmática y plena, sin suprimir una a costa de la otra. Para Sartre es importante establecer la relación entre conciencia y realidad, tratar de comprender ese momento dialéctico de la conciencia, en el cual supuestamente capta la realidad tal como nos aparece. Antes de comenzar hablando de la conciencia, conviene recordar el surgimiento del parasí o conciencia y su relación con el en sí. Debemos también considerar la relación de la conciencia consigo misma y con el mundo, ya que es importante para comprender mejor su estructura libre y su total indeterminación. Por eso vamos a conocer primero la estructura de la conciencia y su relación consigo misma y con el mundo, porque de esta forma se hace más comprensible la infinitud de la libertad que es la conciencia, su pura espontaneidad, en su emerger en el corazón del en sí. Estamos tratando la conciencia pura o espontánea, es decir, la conciencia en su proceso de emergencia y en su fase no posicional, ya que esta conciencia nos permite acceder después a la conciencia encarnada y a la libertad del hombre en el mundo. Pero si no tuviéramos la referencia de la conciencia abstracta o espontánea, no podríamos aceptar la plena libertad del hombre. Con esto quiero indicar que la conciencia espontánea es decisiva para entender la libertad en su aspecto tanto teórico como práctico, tanto como conciencia instintiva, como conciencia encarnada o situada. Comenzamos por la interpretación de Sartre sobre la presencia de la conciencia, considerada como un acontecimiento absoluto, que no tiene más explicación posible que la de ser un puro hecho contingente. Esta dimensión contingente del parasí permite comprender la conciencia como un ser que es totalmente responsable de su ser, en tanto que ella misma es su propio fundamento injustificable. La evidencia de la conciencia en el mundo es el reconocimiento de una necesidad de hecho, aunque sea injustificable. La conciencia ha surgido de un modo inexplicable, y como tal, ha de ser reconocida la necesidad de su existencia, la cual tiene que ver con esa referencia de la conciencia al mundo y del mundo a la conciencia. ¿Pero qué entiende Sartre por conciencia? Podríamos decir que lo propio de la conciencia es su ausencia de limitación o fundamentación, ya que ella misma constituye sus propias motivaciones y es transparente de un extremo al otro, porque elimina todo tipo de entidades, tales como imágenes, emociones o impulsos que enturbian la espontaneidad absoluta de la conciencia. Por eso, Sartre considera que la conciencia es un absoluto de la existencia, ya que no puede ser originada a partir de algo exterior. Y en ese sentido, cabe afirmar que la conciencia es total transparencia, pues no hay nada, ni fuera, ni dentro de ella, que la condicione. Sartre pone como ejemplo una caja de cristal transparente que deja pasar todos los vientos, siendo ella siempre traslúcida y abierta. No cabe duda que la idea de Sartre es dar a la conciencia un estado de absoluta vacuidad, donde no cabe ningún contenido o entidad que pueda de alguna manera determinar o configurar la conciencia y que nos permita hablar de algún tipo de esencia, algo que es impensable en un pensamiento donde la existencia precede a la esencia. La conciencia es la realización de una posibilidad, surge en el seno del ser, crea y sostiene su propia esencia, lo que quiere decir que la conciencia existe por sí y no tiene causa. Hay que insistir en subrayar que la conciencia no tiene ningún fundamento por el cual haya llegado a la existencia, es pura espontaneidad, plenamente traslúcida a sí misma, y no puede surgir a partir de algo pasivo, porque la conciencia, en cuanto a absoluto de existencia, es un absoluto no sustancial, que no puede ser limitado por nada exterior. De este modo, Sartre consigue colocar la existencia en el centro de su filosofía y la autonomía total del hombre que define la esencia y el sentido de la realidad, sin ser determinado por nada exterior a él. Para la conciencia, el momento de existir supone tomar conciencia de su existencia en su confrontación con el mundo, una conciencia que se enfrenta a sí misma como pura espontaneidad. Esta inexplicable confrontación de la conciencia consigo misma es fundamentalmente el cogito, o razonamiento. La conciencia prereflexiva nos revela una dimensión precognitiva que manifiesta el ser como tal, el ser radicalmente otro de la conciencia, que es el mundo de los objetos. Esa referencia precognitiva de la conciencia hacia el objeto revela de forma clara la existencia del en sí, del ser otro de la conciencia. Precisamente este campo de la conciencia prereflexiva es para Sartre el ideal de la libertad abstracta, de una conciencia exenta de toda determinación en virtud de su estructura, lo que quiere decir pura libertad teórica. Por ello, Sartre enfatiza que la libertad verdaderamente significativa para el hombre es la libertad concreta que le puede llevar a actuar en el mundo, cambiar el mundo de acuerdo con una finalidad subjetiva, pero sin olvidar que en su sentido más original, en su proceso de existencia,
la conciencia es pura transparencia, libre de toda determinación o condicionamiento, gracias a su estructura precognitiva. Si no partimos de esta conciencia pura, es difícil decir que el hombre es libertad. En otras palabras, aunque es verdad que podemos decir que el hombre es libre y puede modificar la realidad, también debemos considerar que esto es una realidad que podemos alcanzar, gracias a la pura posibilidad que le otorga la conciencia original. En consecuencia, cuando hablamos de la libertad, hemos de decir que la conciencia tiene un proceso de constitución en el cual, partiendo de un estado pre-reflexivo, pasa de lo incondicionado a lo concreto, o de lo precognitivo a lo cognitivo. La conciencia es libertad, el para sí, se arranca del ser para transformarse en proyecto, rompe con todas las determinaciones que harían de él un objeto entre objetos, un ser en sí que reduce el mundo y el ser, en intencionales para la conciencia. El nacimiento de la conciencia propia es libre, ya que va más allá de la influencia determinante del entorno, dado que todo significado atribuido al entorno debe basarse en la conciencia, que incluye la conciencia del entorno y la conciencia de la situación. Además, la libertad consiste completamente en la construcción de un mundo y conlleva un compromiso total con la situación. El ser humano no puede ser definido porque al principio es la nada, después será lo que él mismo ha creado, pero no de manera arbitraria, ya que la libertad no es un poder sin dirección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la conciencia original es puramente negativa y es el origen primordial de la libertad humana, la cual emerge en el mundo por virtud de la estructura negativa de la conciencia. Esta pura libertad incondicionada es asumida como el único fundamento para que pueda darse la libertad humana concreta. Ahora bien, la libertad surge de esa estructura negativa de la conciencia, de su diferenciación del ser en sí y de su referencia al ser. Por eso, Sartre insiste en la nada de la conciencia, en su estructura negativa, con el fin de preservar la libertad humana del determinismo, tal como él lo entiende, porque piensa que una concepción de la conciencia como entidad positiva prejuzgaría la posibilidad de descubrir al hombre como libre, ya que supondría admitir la existencia de una entidad, y por lo tanto, de un condicionamiento para la conciencia que dejaría de ser pura libertad. Sin embargo, al surgir y enfrentarse al mundo, la conciencia ya es consciente de su propia existencia, siendo así una conciencia pura de sí misma. Aunque en esta fase inicial no tiene una posición definida ni una división interna, es decir, es un conocimiento implícito de sí misma y debe ser vista como una nueva forma de conciencia de sí. En otras palabras, en un principio, la naturaleza de la conciencia es simplemente existir y existe como conciencia de su propia existencia. Esto implica que la conciencia antes del conocimiento no acepta la supremacía del conocimiento o la superioridad de la conciencia reflexiva sobre la conciencia prereflexiva, ya que sólo así se puede descubrir el ser del que conoce. En resumen, la identidad del ser para sí consiste en su falta de ser, su completa potencialidad, es decir, la ausencia o libertad absoluta que permite que la conciencia sea activa y tenga que buscar fuera de sí misma para llenar esa falta de ser. Por lo tanto, la identidad de la conciencia, al mostrarse como vacía y pura posibilidad, debe ser completada o alcanzar su plenitud en el proceso de convertirse en ser para sí. Así, el vacío y la autoconciencia pueden existir simultáneamente, ya que tanto la conciencia antes del conocimiento como la reflexiva son parte del mismo proceso, siendo una la condición para la otra. No podríamos hablar de libertad si no reconocemos la existencia de esa conciencia como una pura potencialidad, una falta pura, que hace posible la existencia de una libertad concreta, comprometida con el mundo. La reflexión no nos remite a un conocimiento temático de la conciencia que fuera anterior a la conciencia prereflexiva, sino que nos revela que la única forma posible de que pueda existir una conciencia de algo, es que sea también conciencia de sí, algo existente. Por ello, toda existencia consciente existe primero como conciencia de existir. De esta forma, Sartre evita que queramos dar un contenido a la conciencia de sí en un nivel prereflexivo. Hay una dualidad en la conciencia, por una parte, como conciencia pura, y por otra, como conciencia fáctica, situada, concreta. Pero esta dualidad se percibe también en el interior de la conciencia, en el captarse mismo de la conciencia ante sí misma, como pura posibilidad, sin esencia que la determine y siempre abierta a la realización de una coincidencia consigo misma, imposible de llevar a cabo. Por todo ello, la conciencia se define por la presencia ante sí. Este sí aparece como unidad que se proyecta hacia el infinito, fuera del alcance de la conciencia. Esta perpetua búsqueda de coincidencia consigo misma se capta como carencia, como falta de ser. Pero la falta de adecuación entre la presencia ante sí y esa presencia plenaria total de sí constituye el ser de lo posible.
Esta libertad espontánea que es la conciencia como pura espontaneidad impersonal tiene que superar la función esencialmente práctica del ego, que trata de enmascarar la espontaneidad de la conciencia, ya que la conciencia se esfuerza por escapar de sí misma proyectándose en él y absorbiéndose en él. De ahí la posibilidad permanente de descubrir en nuestra vida cotidiana, más allá de nuestro yo familiar, un campo de espontaneidad impersonal absolutamente primario donde las diferencias habituales entre lo posible y lo real, lo querido y lo sufrido, la acción y la pasión, desaparecen. La preocupación sartreana por superar el solipsismo y dualismo entre sujeto y mundo, o sujeto y objeto, descubre la única posibilidad de que aparezcan ligados entre sí estas oposiciones y esto solo puede darse en la unidad de la conciencia trascendental. Sartre había descubierto en sus estudios fenomenológicos sobre la imaginación y la emoción la posibilidad humana de distanciarse de lo inmediato del objeto, de cuestionarse a sí mismo y al mundo, de situarse fuera de lo real, en otras palabras, encontrar la libertad fundamental de la conciencia. La pura libertad incondicionada es la única posibilidad para que pueda darse una libertad humana. La conciencia emerge de manera natural como un agente, ya que es pura espontaneidad y actualidad que precede a cualquier forma de conocimiento. La intencionalidad de la conciencia nunca desaparece y sigue siendo una función esencial de la conciencia, manteniendo un papel crucial en relación con el proyecto y sus objetivos. El para sí es el origen de la libertad y es la libertad en sí misma. La pura incondicionada libertad de conciencia es asumida para ser la base de la libertad humana. El hombre se hace responsable de sus elecciones, decisiones y acciones. El ser de las cosas aparece en relación a la existencia de la conciencia, al modo en que las cosas son entendidas, interpretadas, valoradas, relativas al proyecto intencional de la conciencia dinámica del hombre, o como le llamaba Sartre, humana realidad. El significado de las cosas solo puede ser aprehendido por la conciencia. El en sí es independiente de la conciencia. Este es el camino que ha recorrido la conciencia desde su pura condición espontánea y reflexiva hasta su encarnación en el hombre concreto, con la posibilidad de actuar desde la situación limitadora en el que está puesto de forma gratuita. Para Sartre, la muerte no es una estructura ontológica del para sí, es un hecho contingente que pertenece a mi veracidad y a mi ser para otro. Es absurdo que hayamos nacido, y es absurdo que muramos. Pero esta libertad absoluta que hunde sus raíces en la conciencia pura, fundamento de acción y reflexión de la conciencia encarnada, ¿cómo debemos entenderla? Esta libertad absoluta que está en el origen de la conciencia amenazada por la llegada siempre inesperada de la muerte, nos induce a preguntarnos, ¿qué significado tendría una existencia humana, abocada al fracaso, sin sentido? ¿Acaso es posible pensar en una finitud humana que sea una libertad absoluta y además un ser que nace para morir? Muchos interrogantes suscitan la filosofía de Sartre, algunos de ellos parecen insolubles, pero desde la ontología no son todos ellos admisibles, por eso, el análisis crítico de su pensamiento hay que comprenderlo a la luz de sus presupuestos filosóficos. Es interesante ver cómo la libertad humana es central en el pensamiento de Sartre, quien busca una libertad sin límites, absoluta, que no esté condicionada por nada externo. Esto implica rechazar cualquier determinación, ya sea conceptual, social o material, que pueda limitar esa libertad. Sartre sostiene que la esencia del ser humano radica en su libertad de elección y acción. Para él, la libertad es previa a cualquier esencia predefinida, es decir, primero existimos, y luego nos definimos a través de nuestras acciones y decisiones. La libertad humana, entonces, se manifiesta en la capacidad de autodeterminación, la capacidad de elegir y dar sentido a nuestras vidas. Pero esta libertad no es un poder arbitrario, está arraigada en la conciencia misma del individuo. De manera personal, me llama a la atención la argumentación de Sartre de que la conciencia es fundamentalmente libre y espontánea. Es algo que surge como un hecho contingente, sin explicación más allá de sí misma. Es esta conciencia la que nos permite cuestionarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, otorgándonos así la capacidad de ser agentes libres en nuestra propia existencia. La libertad humana, entonces, se manifiesta en nuestras acciones concretas en el mundo. Somos responsables de nuestras elecciones y acciones, y es a través de ellas que creamos nuestra propia identidad y damos forma a nuestra realidad. Sartre llegó a esta conclusión cuando estuvo en la resistencia durante la ocupación nazi a Francia. Como era miembro de la resistencia, experimentó de primera mano la lucha por la libertad, no solo física, sino existencial. El ver cómo al final de todo, nuestras acciones son las que hacen que nos hagamos conscientes de nuestra responsabilidad individual,
o que como esclavos, sigamos simplemente sin explorar el potencial existencial que todos tenemos como individuos. Y para concluir, cito mi frase favorita de Jean-Paul Sartre: el hombre está condenado a ser libre, porque una vez lanzado al mundo, es responsable de todo lo que hace,